Muy buenas noches, hermanos y hermanas amada. Que Dios me lo bendiga grandemente en esta noche. Gracias a Dios porque nos ha tocado a nosotros a poder compartir la palabra. ¿Qué le parece si me acompaña usted al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 hasta el 17? El libro de Efesios, capítulo 5, versículos 1 hasta el 17. Vamos a ir teniendo pues un hermoso tiempo de poder estudiar la palabra de Dios. ¿Me acompañan, por favor? ¿Me acompañan? Dice el libro de Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo, ¿no? Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Los días son malos. Vamos a orar, vamos a ir orando, entregando este tiempo a nuestro Dios para que Él nos guíe y podamos aprender en este tiempo las sagradas escrituras. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de poder abrirla y porque la oportunidad que tú nos das de poder exponerla, de poder entenderla, de poder, Señor, cada día tener las escrituras en nuestras vidas, Señor. Te rogamos que por favor nos ayudes y nos guíes en todo este tiempo. Nos encomendamos en tus manos, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermano, muy bien. Vamos a ir estudiando pues el libro de Efesios, ¿no? El tema que queremos compartir esta noche es acerca de la conducta. ¿Qué conducta tiene el hombre necio y qué conducta tiene el hombre sabio, no? En ese sentido, ¿cómo anda el hombre sabio y cómo anda el hombre necio? Y vamos a ir viendo pues qué nos dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios, las cuales nosotros podemos aplicar en nuestra vida y poder saber si es que estamos andando como hombres sabios o como hombres necios. En el libro de Mateo, capítulo 7, 24 al 29, el Señor Jesucristo comienza a enseñarnos de que hay dos tipos de hombres. Uno, el hombre sabio, y otro, el hombre necio. Nos habla de dos tipos de personas, las cuales el Señor Jesucristo nos dice que el hombre sabio es el hombre que edificó su casa sobre la roca y que vinieron ríos,
golpearon vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero dice que esta casa no cayó porque estaba fundamentada en la roca, dice, ¿no? Pero por otro lado, el apóstol el Señor Jesucristo nos comienza a enseñar de que hay otro tipo de hombre, el hombre necio, dice, ¿no? El hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y dice la Biblia que vinieron ríos, golpearon vientos y la casa cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la arena. Esto nos enseña a usted y a mí de que en este mundo en que nosotros vivimos hay dos tipos de hombres. El hombre sabio y el hombre necio. Quisiera usted saber cuáles son las características del hombre sabio y cuáles son las características del hombre necio. Porque cuando se nos habla del hombre sabio es aquel hombre que es prudente y que llega a tener éxito en esta vida. Y también se nos habla del hombre necio que mayormente por la manera como piensa, cómo actúa y los hábitos y costumbres que tiene, mayormente lo llevan al fracaso. Y por eso decía de que entra en la ruina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Qué características tiene el hombre sabio? ¿Qué características tiene el hombre necio? Vamos a ir viendo, pues, ¿no? Vamos a ir viendo lo que el apóstol Pablo nos comienza a revelar. Pero también el apóstol Pablo nos dice aquí algo muy interesante, ¿no? ¿Qué cosas son o qué prácticas nos revela Pablo de las cuales desatan la ira de Dios en la vida de cualquier hombre y cualquier mujer? Vamos a ir viendo, pues, estos interesantes párrafos que nos ayudan a poder tener luz sobre este asunto y poder aprenderla para poder saber en qué lado estoy yo, ¿no? Si estoy en el lado del hombre necio o si estoy en el lado del hombre sabio, ¿no? En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, encontramos que el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Repito, el apóstol Pablo empieza diciendo en el capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo dice que el hombre sabio imita a Jesucristo. Debemos pues poner nuestro modelo a Jesucristo para que nosotros podamos estar catalogados como hombres sabios, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice de que sed pues imitadores de Dios, ¿no? El hombre sabio va a imitar a Jesucristo. Esto me hace acordar algo, ¿no? Mi hermano y mi hermana, me hace recordar cuando yo tenía que ir al departamento de matricería, ¿no? Matricería es un lugar donde se fabrican moldes de inyección y normalmente yo hago planos para el departamento de matricería y con estos planos ellos tienen que hacer las piezas mecánicas para luego construir el molde y construir, estos moldes que fabrican pues los lapiceros, ¿no? Y que ellos necesitan pues los planos para que ellos puedan fabricarlo. Y normalmente éramos 3 personas las que siempre teníamos que bajar los planos, ¿no? Pero el problema era de que cada vez que nosotros teníamos que bajar los planos, siempre se encontraba defectos. Por ejemplo, a veces le faltaba la cota, a veces le faltaba la tolerancia, a veces le faltaba el acabado superficial o a veces le faltaba una medida. Y cuando esto pasaba, entonces uno te llamaban por teléfono, tenías que bajar, tenías que recoger el plano y nuevamente llevarlo para poder corregir, ¿no? O inclusive lo corregías en el mismo taller y le ponías si es que realmente era rápido la corrección, ¿no? Esto causaba problemas. Interesante, hermano, mientras yo veía eso, recuerdo que aprendí una cosa muy interesante, ¿no? Y es que yo comencé a fabricarme un plano modelo que me ayudara a poder yo saber
qué características tenía que tener un plano que tenga 0 defectos. Y entonces recuerdo que me diseñé ese plano. Y entonces cuando yo fabricaba cada vez un plano, lo contrastaba con ese plano que yo tenía. Cada vez que me faltaba, miraba, ¿no? Y hacía un checklist para ver qué es lo que realmente me faltaba. Eso fue de tremenda bendición para mi vida, porque cada vez que bajaba el plano era 0 errores, ¿no? O los errores eran mínimos, pero mayormente no los realizaban porque estaba bien hecho. De igual manera, en la vida cristiana, uno tiene que tener un modelo. Y acá el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos poner como nuestro único modelo a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Esto que nos enseña entonces? Dios quiere que andes como sabio y no como necio. ¿Qué pasa cuando yo estoy imitando a Cristo? Estoy andando como un hombre sabio y no como un hombre necio. Imita pues a Cristo. Ponlo como tu modelo. Ponlo como ese plano que yo puse para poder contrastar y saber así si es que realmente tú y yo estamos creciendo, porque la Biblia dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Contrástate pues, si es que realmente estás creciendo o no, ¿no? Una de las tremendas cosas, hermano y hermana, que me ha ayudado a mí descubrir una característica del Señor Jesucristo es que es lo que nos dice el libro de Marco, ¿no? Ahí el libro de Marco nos comienza a revelar de que Jesucristo dice de que se levantaba muy de mañana y dice que se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Cuando yo comencé a leer esto, comencé a querer poner en práctica o imitar al Señor Jesucristo. Y hermano, yo le digo, ha sido una tremenda bendición para mi vida levantarme temprano y comenzar a orar y a hacer mis devocionales. Es por eso que cuando tú imitas a Cristo y lo pones como tu modelo, tú realmente eres un hombre sabio. Pongamos pues como modelo al Señor Jesucristo e imitémoslos para que así estemos catalogados como hombres sabios, ¿no? Pero ¿qué más nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 2 nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, nos dice el apóstol Pablo. Otra cosa que el hombre sabio hace es andar en amor. Voy a repetirlo. Otra cosa que el hombre sabio hace es andar en amor. Pablo nos dice que debemos andar en amor tomando el ejemplo de Cristo. Una de las cosas más fuertes que hay en este mundo es el amor. Es por eso que el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 en adelante, él comienza a describir lo que realmente es el amor, ¿no? Y es interesante lo que él dice, ¿no? Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si entendiere todos los misterios y toda ciencia, y me falta amor, nada soy. Y si entregare mi cuerpo, aún mi propia vida, para salvación de otros, y no tengo amor, dice él, de nada me sirve. Y comienza él a escribir, ¿no? Dice, el amor es sufrido,
El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor no busca lo suyo, lo propio, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Aquí Pablo nos comienza a dar una cátedra de lo que es el amor. Una de las personas que ha influenciado en mi vida con respecto a cómo se debe amar, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, es mi madre. Yo he visto el amor de mi madre muchas veces en mi vida. Recuerdo cuando estaba pequeño, ¿no? Y nosotros teníamos que ir a estudiar. Recuerdo que nosotros entrábamos en el mes de abril, ¿no? En el mes de abril teníamos que entrar nosotros todos a estudiar. Y recuerdo que muchas veces no había plata en casa, ¿no? No había plata en casa y no nos podíamos matricular. Pero recuerdo como si fuera ayer lo que mi madre hacía, ¿no? Mi madre lo que hacía era poder expresar ese amor de manera práctica sobre nosotros. Yo recuerdo que ella tenía una alacena muy bonita, ¿no? Ella había comprado esa alacena preciosa para ella y ahí guardaba ella las cosas, el arroz, el azúcar, aquellas cosas que ella para que estuviera ordenado, ¿no? Yo veía cómo esa alacena bonita, cómo la quería mi madre, la cuidaba, la limpiaba. Pero pude ver cómo tuvo que vender esa alacena para que nosotros pudiéramos estudiar. Y he visto así entregas de mi madre, ¿no? Entregas sacrificialmente para que nosotros pudiéramos estar bien, ¿no? Eso por eso que el amor es sacrificial. El amor, dice la Biblia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Por eso, cuando uno observa al Señor Jesucristo, esa expresión de amor dada en la cruz hacia nuestras vidas, es la expresión más grande que podemos ver hacia nuestras vidas sobre el amor de Dios. Dios quiere que tú seas un hombre sabio. Y el hombre sabio anda en amor. El amor es ese sazón que necesita la vida. El amor es ese ingrediente que cuando se pone en nuestras vidas hace que la vida sea maravillosa. Por eso uno de los segundos consejos del apóstol Pablo, Dios quiere que andes en amor, porque el que anda en amor es sabio. Y realmente es eso, ¿no? Realmente es un hombre sabio el que anda en amor. ¿Qué pasa entonces cuando estoy andando en amor? Estoy andando en sabiduría. Y por eso debemos amar, dice el apóstol Pablo, ¿no? El hombre sabio es el hombre que anda en amor. Pero, ¿qué más nos dice el apóstol Pablo, no? El apóstol Pablo también nos dice ahí, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar también es que la inmoralidad sexual es algo terrible en la vida del ser humano. La inmoralidad sexual. Es interesante que el término innombrable nos da la idea de aquello que es negativo, inconveniente, evocar cosas que no te
edifican, evocar cosas que no te edifican. Ahora, cuando uno comienza a estudiar el libro de Efesios, en Éfeso, en ese contexto en que ellos vivían, había un templo de la diosa Artemisa, y había sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada, y era negativo evocar cosas que ellos hacían en aquellos templos. Muchos de ellos venían de este contexto y tenían problemas con la sexualidad. Es interesante saber que, hermano, en nuestro tiempo, uno de los grandes problemas es la pornografía. En nuestro tiempo, la adicción a la pornografía ha crecido. Y la pornografía ahora es una adicción como el alcohol, como las drogas. Hay gente que viene de este contexto de adicción, ¿no? Y a veces son más sensibles a estas cosas cuando uno entra, pues, a la pornografía, ¿no? Cuando uno entra a la pornografía, está entrando a un terreno del diablo. Y es por eso que cuando uno entra a este terreno, solamente si tú comienzas a pisar este terreno, el diablo es como un pulpo, ¿no? Que te va a abrazar y te va a meter, y prácticamente hay algunos que no pueden salir de esto, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo está diciendo que no se debe pronunciar estas cosas, ¿no? Yo recuerdo, hermano, cuando estaba haciendo una consejería, había un joven que se había convertido, a Cristo, y él estaba queriendo salir de la adicción a la pornografía, ¿no? Y él me decía, hermano, ¿cómo puedo yo salir de esto? Ya que estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Esta pornografía es algo que me despierta y me lleva a querer ver, a querer entrar a estos sitios donde se ve la pornografía, ¿no? Y algo que él me comentaba también era de que su esposa estaba molesta porque él, por causa de ver mucha pornografía, él quería constantemente tener relaciones sexuales con su esposa. Y estuvimos viendo esto, pero lo que realmente aquí uno puede ver es que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí es el hecho de que no hay que evocar lo negativo ni hablar lo que hacen ellos en secreto, ¿no? No debe haber pues estas cosas y que tú seas prudente en tus labios, ¿no? Sino que tengamos cuidado, dice él, ¿no? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ¿no? Hay hermanos pues que, como en el caso, ¿cómo se llama?, del apóstol Pablo aquí en Éfeso, eran muy sensibles a esto, ¿no? Y el evocar ciertas cosas pues le movía el piso, ¿no? Y ellos podían nuevamente regresar a donde estaban. Por eso el apóstol Pablo dice que un hombre sabio, si tú eres sabio vas a ser prudente en tus labios, ¿no? En tu manera de hablar o cómo hablas las cosas. Por eso ahí está el consejo del apóstol Pablo. Pero ¿qué más no quiere decir el apóstol Pablo, no? ¿Qué más no quiere decir el apóstol Pablo? Ahí en el versículo 4, en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 4, el apóstol Pablo dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, ¿no? Sino antes bien, acciones de gracias, ¿no? La Nueva Versión Internacional nos dice, ¿no? Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Lo que el apóstol Pablo trata de explicarnos ahora es acerca de que Pablo nos está hablando es a la vulgaridad, ¿no? A la vulgaridad. Y este término da la idea de palabras malas, de palabras groseras, de chistes colorados, ¿no?
Yo recuerdo también, mi hermano, cuando tenía que nuevamente a bajar al departamento de matricería, ¿no? Y cuando yo llegaba a la sección de torno, había un joven, ¿no? Como todo joven, alegre, como todo joven, feliz. Él siempre estaba aprendiendo a contar chistes. Y recuerdo que él era el alma ahí del departamento de torno, ¿no? Porque cada vez él venía y yo veía que se acercaban, ¿no? Un rato libre y ahí les contaba los chistes. Y veía cómo se llama, la gente se reía, ¿no? Yo recuerdo que una vez ¿no? Me acerqué a poder escuchar esos chistes. Pero cuando me acerqué a poder escucharlos, eran, como él los llamaba, él los llamaba, eran chistes colorados, ¿no? Eran chistes un poquito subidos de vulgaridad, ¿no? Y en ese sentido entonces yo me retiraba, ¿no? Él se dio cuenta de esto. Y entonces, cuando conversaba con él, me decía, ¿no? Javier, mira, lo que voy a hacer es, voy a encontrar chistes blancos, me decía, ¿no? Chistes blancos para que tú también puedas escucharlo, ¿no? Y entonces, cada vez que yo llegaba, él empezaba con los chistes blancos, ¿no? Pero recuerdo una vez que él me decía, oh Javier, no hay chiste, hay pocos chistes blancos, me decía, ¿no? Qué difícil encontrar los chistes blancos. No debemos pues participar en estas cosas, dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice que no debemos participar pues en estas cosas. ¿Qué pasa cuando estoy contando cuentos obscenos y tengo conversaciones necias o me hago participante de chistes groseros? El apóstol Pablo me dice que no estoy andando como sabio, sino como necio. Dios quiere que andes como sabio y no como necio. No participes de estas cosas. Es por eso que aquí el apóstol Pablo nos está dando de manera práctica cómo podemos conocer a un hombre sabio y a un hombre necio. Pero ¿qué más, no? ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5, dice, porque sabéis esto, dice él, ¿no? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Aquí Pablo ya comienza a entrar a otro terreno. Cuando uno comienza ya a leerlo, Pablo está entrando ahora a otro terreno. Aquí Pablo, en este terreno, como él lo habla, él usa una frase muy interesante. Él habla de las obras infructuosas de las tinieblas. Obras infructuosas de las tinieblas. Y él comienza a describir, dice, el andar de los necios. El andar de los necios. Es el terreno, ¿no? El terreno en lo que él también le llama los hijos de desobediencia. Les llama las tinieblas. Aquí pues el apóstol Pablo dice, porque sabéis esto, ¿no? Que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, dice, tiene herencia en el reino de Dios. Cuando hablamos de fornicación, inmundicia y avaricia, en este contexto, todo este terreno está, como por así decirlo, ¿no? Envuelto en lo sexual. Y ahora, lo interesante de esto es que nos revela aquí un principio de causa y efecto que encontramos aquí, ¿no? Él dice que los que practican estas cosas desatan la ira de Dios sobre la vida de las personas que practican estas cosas. O sea, cuando una persona entra en fornicación, cuando una persona entra a tener pensamientos inmundos en lo sexual, cuando uno comienza esto que dice avaricia, desear la mujer ajena,
Cuando uno comienza a entrar en estos pecados, la Biblia dice que uno entra a un terreno muy peligroso, porque el apóstol Pablo nos dice de que estas cosas desatan la ira de Dios. Cuando uno comienza a estudiar el libro del Génesis, ¿no? Uno comienza a encontrar algo que el Espíritu Santo comienza a revelarnos con lo que pasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? Dos ciudades que desaparecieron por causa de la inmoralidad sexual. Aquí Pablo nos está diciendo que si tú eres un hombre sabio, tú vas a estar bien lejos de estas cosas. Pero que si tú eres un hombre necio o una mujer necia, tú vas a entrar en estos terrenos y el peligro es de que estás entrando a terreno minado, mi hermano y mi hermana. El no participar en estas cosas me hace a mí un hombre sabio, te hace a ti un hombre sabio. Mientras que los necios se involucran en estas cosas, Dios quiere que andes como sabio y no como necio. Alejémonos de estas cosas, si no queremos despertar la ira de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, hermano, quiero ir terminando, ¿no? Quiero ir terminando porque en el versículo 6, donde Pablo habla en Efesios capítulo 5, versículo 6, él habla también algo que caracteriza al hombre sabio. Y Pablo nos dice que ese es realmente el camino por donde debe andar un creyente, porque el creyente ha sido llamado a andar en sabiduría. Él dice, mirad con diligencia. Ahí versículo 6, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que el apóstol Pablo nos enseña es que debemos emplear el tiempo que Dios nos da. Debemos emplear bien el tiempo que Dios nos da. El término que utiliza Pablo aquí en el libro de Efesios es el término kairos. Kairos. Y kairos no es otra cosa que la oportunidad de Dios en el tiempo para que tú y yo podamos crecer en el servicio, en el conocimiento y en la oración y la alabanza. Es el tiempo que Dios ha dado en el cronos, en ese tiempo que tenemos de que nos levantamos, nos vamos a trabajar, tenemos que atender a los hijos, tenemos que cocinar y tenemos que dormir. En ese tiempo solamente hay kairos, que son oportunidades que tenemos donde Dios nos abre en ese tiempo, donde es la oportunidad que Dios te da para poder leer tu Biblia, para poder orar, para poder cantar alabanzas y para poder servir. El tiempo es una inversión, mi hermano y mi hermana. Si no lo inviertes bien tú y yo, el tiempo pasa y no regresa. Acuérdate que el tiempo es limitado. No tenemos tiempo comprado. El tiempo es limitado. Y recuerda que el tiempo no es recuperable, ni acumulable. Estuve yo en una capacitación en el CEBAP, ¿no? Y estuvieron hablándonos acerca del tiempo. El pastor contó un caso de su papá que a mí me impresionó, mi hermano y mi hermana.
El pastor nos decía pues de que su padre era un hombre que un compañero de trabajo lo invitó a él para que él aceptara a Jesucristo. Él de buena gana aceptó y lo llevó al templo. Él iba al templo, pero él decía de que todavía no era su tiempo para que pudiera él dedicarse completamente a las cosas de Dios, ¿no? Me acuerdo que la edad que debía tener era pues 18, 17 años, muy joven él. A la edad casi ya de 70 o 70, no, sí pues 70, 75 años aproximadamente, no recuerdo bien, él llega a convertirse a Cristo, porque se da cuenta de que Cristo era la mejor alternativa para su vida. Él se convierte, y como se convierte, él se da cuenta de lo maravilloso que es la vida cristiana. Y entonces él quiere decidir ahora entrar al seminario y estudiar. Y él estudia, comienza a sacar buenas notas, y él comienza a crecer, y entonces dice que él, como él estaba para lo que es misiones, dice que había aprobado todo, pero tenía que pasar la entrevista. Cuando tiene la entrevista con el cuerpo pastoral, dice pues de que el único requisito para que no pudiera él ir a hacer misiones era de que ya él era un hombre avanzado en edad. Tenía todo para poder entrar, pero el tiempo no era ya el tiempo propicio para él. Dice cómo se lamentó él poder haber perdido todo este tiempo. Le decía a su hijo, cómo me lamento haber perdido esta gran oportunidad en mi vida, pero lamentablemente ya no puedo regresar. Ya la edad me ha alcanzado. Aprovecha las oportunidades de Dios que Dios te da en esta vida. El aprovechar el tiempo te hace un hombre sabio. El desperdiciarlo te hace a ti un hombre necio. Quiero concluir, mi hermano y mi hermana. Quiero concluir lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ande pues como sabios y no como necios, sabiendo esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Dios. Si estás andando como sabio, vas a imitar al Señor Jesucristo. Si eres un hombre sabio, vas a andar en amor. Si eres un hombre sabio, vas a alejar la imprudencia de tus labios. Y sobre todo, si eres un hombre sabio, aléjate de los pecados sexuales en tu vida, para que seas como ese hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, golpearon vientos, pero esta casa no cayó, y puedas encontrar mucha satisfacción, mucha felicidad, mucha paz y mucha bendición, no solamente para ti, sino para tu familia y los que te rodean. Si estás andando en estas prácticas, lo que yo te diría, como diría el apóstol Pablo, arrepiéntete por tus pecados. Recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si es que realmente no lo conoces. Y aléjate de estas prácticas, porque realmente estas cosas, como dice la Biblia, desatan la ira de Dios sobre tu vida. Vuélvete a Cristo. Y si tú, hermano o hermana, estás practicando estas cosas, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y vuelve otra vez a las sendas antiguas, a las sendas correctas, para que te pueda ir bien, para que puedas nuevamente comenzar a prosperar y que vaya bien tu vida. Y si tú eres realmente quien estás practicando, hermano o hermana, te felicito, porque realmente tú eres un hombre sabio, tú eres una mujer sabia.
Vamos a ir terminando orando. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la tremenda cátedra que nos da el apóstol Pablo, Señor. Enséñanos, Señor, a poder ser hombres sabios y no hombres necios. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, porque queremos ver días buenos. Queremos, Señor, vivir en paz. Queremos, Señor, andar en tu luz y que no se despierte la ira de Dios sobre nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres, por estudiar tu palabra, por aquellas cosas que nos revelas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano y hermano amada. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga.